que cuando el agricultor compre el producto, evidentemente le va a tocar comprar productos más costosos que no son culpa de las casas comerciales. La fertilización es uno de los componentes de la seguridad alimentaria del mundo. Tenemos impactos directos sobre nuestro organismo, sobre nuestra salud y vida. Cuando un cultivo se alimenta mal, ¿qué pasa? Puede tener muchas consecuencias, tanto en la productividad como en la calidad, como en el desarrollo del cultivo. Querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Agroapasionados, el podcast que trae conversaciones sobre el campo para poder desarrollarlo, enfocarlo y definitivamente traer conocimiento que impacte de manera directa el desarrollo agrícola colombiano y latinoamericano. El día de hoy estamos con un amigo de la casa, con César Palacios, una persona con mucha experiencia, especialmente en lo que tiene que ver con nutrición y fertilización, más que todo fertilizantes. Pero como no voy a chiviar a César, quiero que César nos cuente realmente quién es César, de dónde viene, y una pregunta clave que hacemos es ¿por qué te consideras un agroapasionado? Muchas gracias, Miller. Mi nombre es César Palacio, soy ingeniero agrónomo. Luego realicé una maestría en nutrición vegetal y suelos y en la actualidad me encuentro finalizando el doctorado en administración. Me considero un agroapasionado porque el agro ha sido mi vida, tanto antes de estudiar en la universidad como ahora. Ok, pues venga, César, lo primero es decirte que una de las premisas de este programa es poder tener una franca conversación sobre un tema del cual un experto como tú nos puede dar luces. La idea es llevar, digamos, que a esta comunidad de agroapasionados que son obviamente ávidos de nuevo conocimiento sobre ese trasegar tuyo profesional. Nos puedes contar un poco de tu vida, podemos hablar un poco de tus orígenes, pero lo más importante es que el mensaje que tú quieras dejarle a la comunidad, estas cámaras y estos micrófonos están para ti básicamente. Lo hemos construido de tal manera de que tú puedas expresar la importancia de lo que tu propósito profesional te trae. Y para poder iniciar esta conversación tengo una primera pregunta que está centrada en la seguridad alimentaria. Es algo que hemos venido hablando en este programa durante muchos episodios, la comunidad lo sabe. Somos conscientes que Colombia tiene un gran potencial, pero que definitivamente una de las crisis más importantes que tiene la humanidad es precisamente la inseguridad alimentaria. O sea, tenemos muchas personas que no tienen la posibilidad de acceder a alimentos de manera balanceada, tenemos muchos lugares donde no llegan los alimentos de manera oportuna y tenemos otros que son más centrados en un proceso de no adquirencia de los productos por falta de acceso y la parte económica directamente. Pero para poder combatir esto, las naciones como Colombia necesariamente tenemos que trabajar en desarrollar nuestra agricultura en dos vías. Una es disminuir la inseguridad alimentaria interna, ¿cierto? Tener suficiente capacidad de alimentar a nuestra población y generar excedentes. Y esos excedentes trasladarlos al mundo para satisfacer la necesidad del mundo. Pero Colombia tiene un reto enorme, que es que para poder producir alimentos hay que nutrirlos, hay que fertilizar los cultivos. ¿Cómo podemos nosotros como país ser una potencia agroalimentaria si dependemos en gran medida de los fertilizantes que vienen de fuera? ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Bueno, Miller, es un tema que lo vivimos. Para un país como Colombia y la mayoría de países de Latinoamérica, es un reto asegurar el tema alimentario, dado que no tenemos fuentes de fertilizantes de los principales. No tenemos casi producción de urea, no tenemos casi minas de potasio, no tenemos de fósforo. Entonces es un reto y hace más difícil el tema de la seguridad alimentaria para un país en esas condiciones, pero se viene trabajando. Es decir, es un tema en el que Latinoamérica ha sabido sobrellevar. Ya el campo que mencionas como inseguridad alimentaria, pues es un tema en el que no conozco mucho ya a nivel económico, pero sí puedo darte luces y frases como que yo considero que cuando uno fertiliza los cultivos está nutriendo la humanidad.
está participando en seguridad alimentaria. Ya el tema de que exista o no exista la capacidad y el poder adquisitivo por parte de las personas es un tema económico en el que no podría yo adentrarme. Pero cuando uno está fertilizando los cultivos, usted fertiliza cultivos para varias razones. Una, hay unos que son directamente alimento para la humanidad y hay otros que luego se convierten en alimento o materia prima para productos o procesos que luego van a terminar siendo alimento para la humanidad. Asimismo, sumo algo muy importante, nosotros fertilizamos cultivos también para procesos de alimentación de las mascotas, que es un tema que viene creciendo bastante en el mundo. Entonces, puedo concluirte, Miller, que estoy completamente convencido y es un tema que venga trabajando hace rato, que la fertilización es uno de los componentes de la seguridad alimentaria del mundo. Definitivamente, definitivamente estamos alineados en ello. Y digamos que parte del mensaje hacia la comunidad es poder entender cuál es el engranaje para que la comida llegue a sus mesas. Hay una desconexión, lo hemos hablado también en otros episodios con otros invitados, donde las personas asumen que la producción de alimentos se genera en el supermercado y realmente estamos lejos de llegar a esa realidad que tiene el mindset colectivo, y es entender que el campo es dinámico, que interviene la nutrición, el combustible, el transporte, el comercio, obviamente las personas que hacen parte de ese ejercicio. Pero como nos vamos a centrar en este capítulo en nutrición, quiero, antes de entrarme en lo que significa nutrir un cultivo, quisiera saber tú cómo, como profesional, llegaste a este punto. O sea, ¿qué te trajo al mundo agrícola? ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? Vámonos un poquito hacia atrás. Puedes ir lo más atrás que puedas para saber de dónde viene la pasión por el campo. Perfecto, bueno. Haciendo historia, yo estudié agronomía. Yo soy ingeniero agrónomo por mi abuelo. Siempre íbamos a la finca del abuelo, un cafetero en el departamento de Antioquia. Él era cafetero y pues ahí se despertó como ese ánimo y esa pasión por el campo. Y en el tema de nutrición y manejo de suelos, fertilizantes y manejo de suelos, pues mi carrera profesional me enfocó en el tema y ya llevo 25 años en este sector. Okay. Pues interesante el tiempo, y esto me permite devolverme un poco a qué ha pasado en los últimos 25 años sobre el tema de aporte nutricional, de fertilizantes, de tecnología. Cuéntanos un poco qué ha sucedido durante este tiempo en la historia de los fertilizantes en Colombia. Perfecto. Me devuelvo un poco más de 25. Colombia era un país donde existía un duopolio. Las empresas comercializadoras de fertilizantes eran Abocol y Monómeros. Era un duopolio, eran dos empresas las que manejaban el tema. Poco a poco fueron ingresando empresas, ingresó Yara y empezaron muchas otras empresas, la mayoría han sobrevivido, algunas no están, pero la mayoría están. Y el mercado ha ido cambiando, en varios sentidos. En un pasado, Colombia era un país donde el mayor porcentaje de productos que se empleaban para la nutrición de cultivos eran NPKs complejos granulares. Hoy en día viene tomando fuerza el tema de mezclas físicas. En cuanto a componentes de qué manera colocamos la nutrición a los cultivos, hemos hecho como una vuelta, Miller, porque si uno se pone a ver nuestros antepasados, ellos fertilizaban con materiales orgánicos, no existían los productos de síntesis. Nuestros indígenas aplicaban hileras de pescado en maíz para aportar fósforo y otros nutrientes. Aplicaban rocas, aplicaban descomposiciones de cosechas, materiales orgánicos de origen animal y de origen vegetal. Luego aparecieron los productos de síntesis, o que también son llamados químicos, y hoy estamos encontrando que tenemos una tendencia a empezar a volver a usar lo orgánico. Y es decir, y combinar, porque no estoy diciendo que vamos a volver a ser 100% orgánicos, pero hoy la tendencia es a combinaciones. Ok, en ese sentido, digamos que hoy hay una tendencia a la agricultura regenerativa, la permacultura, digamos que se han venido hablando de muchas cosas, o el slow en procesos de gestión agrícola,
especialmente teniendo en cuenta el impacto que se genera sobre el suelo. ¿Qué ha pasado con la tecnología en estos procesos de síntesis química, de orgánicos, de mix, sobre la protección del suelo? ¿Qué podrías tú decir hoy desde el aporte nutricional que la tecnología está generando impacto sobre la productividad protegiendo el suelo? Eso es lo que está buscando la industria. Estamos buscando ser más eficientes en la transformación de esas moléculas. O sea, ¿qué realmente está pasando en la connotación de por qué nutrimos de la manera que estamos nutriendo hoy Perfecto. versus lo que hacíamos? Bueno, hagamos un poco de historia ahí también en ese tema. Nosotros empezamos a incrementar como humanidad, no solo Colombia, el uso de productos de síntesis o químicos debido a las altas exigencias de algunos nutrimentos por parte de los cultivos. Entonces, colocarle determinado número de kilos de nitrógeno, 100, 150 kilos de nitrógeno, a un cultivo con materiales orgánicos es complejo. Entonces, ¿qué empezó a hacer la humanidad? A buscar materiales que tuvieran un mayor porcentaje de los elementos, principalmente de los que más usan las plantas o llamados macronutrimentos, como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y los secundarios, que también tienen unos grandes porcentajes, aplicarlos en combinaciones. Claro que al principio fue aplicar los químicos. Hoy, en búsqueda de esa protección del suelo, Miller, hay varios conceptos. Las empresas han ido migrando a hacer entender a la gente que un fertilizante bien empleado no causa problemas, un fertilizante mal empleado sí puede causar problemas. Entonces es uno de los programas de capacitación que las empresas de fertilizantes vienen haciendo. Y la gente, derivado de la academia y de investigaciones de agremiaciones y por la misma presión de las entidades que regulan el medio ambiente, no solo en Colombia, sino en el mundo, se vienen haciendo programas de manejo de suelos, evitando que los suelos se degraden o se perjudiquen. De acuerdo. Mira, ahí para la comunidad, la nutrición vegetal, digamos que tiene ciertos paralelismos con la nutrición humana. Al final lo que estamos haciendo es nutrir a un ser vivo, aplicarle unos nutrientes esenciales para poder que desarrolle su proceso fisiológico y que esto conlleve a generar producción de energía, de alimentos, de biomasa, de lo que sea, digamos, de la especie vegetal a la que estemos alimentando. El paralelismo con el humano es que nosotros necesitamos alimentarnos normalmente 3 veces al día. Dentro de eso es precisamente buscando tener un equilibrio en el sistema, mantener el sistema funcionando. Cuando nos alimentamos mal, tenemos impactos directos sobre nuestro organismo, sobre nuestra salud y vida. Cuando un cultivo se alimenta mal, ¿qué pasa? Y cómo escoger, entonces aquí me gusta siempre hacer anecdótico y tener paralelismos, es si yo comiera bandeja paisa todos los días, desayuno, almuerzo y cena, yo creo que al final del año algo pasaría con mi organismo y seguramente no sobreviviría mucho tiempo, pese a que la bandeja paisa es deliciosa, para todos los paisas. Pero lo cierto es que si yo nutro mi cultivo de manera equivocada, escogiendo la fuente equivocada, ¿cuáles son las consecuencias en un modelo o un ciclo agrícola frente al paralelismo de lo que acabo de hablar con un humano? Entendido. Estamos de acuerdo en que nutrir los cultivos es alimentarlos y los cultivos son seres vivos. Entonces, fertilizar es nutrir un cultivo, es alimentarlo. Cuando uno aplica inadecuadamente fertilizantes a un cultivo, sea por dosis, sea por fuente, sea por momentos, pueden pasar situaciones como que el cultivo tenga algún inconveniente fisiológico o que la productividad incluso baje, es decir, no fertilizar más significa que voy a producir más. A veces las curvas tienen un punto donde ya no es necesario fertilizar más. Entonces, fertilizar erróneamente o dosis erróneas puede tener muchas consecuencias, tanto en la productividad como en la calidad, como en el desarrollo del cultivo. Ok. En ese sentido, vamos a entrar entonces a este tema donde yo espero
que tú conduzcas la guía de la conversación en el sentido del estado actual de los fertilizantes en Colombia. Y vamos a hablar de cifras. Creo que a todos nos gusta escuchar un poquito qué está pasando, cuántos millones de toneladas o miles de toneladas necesita Colombia para poder mantener su estructura agrícola actual. Solo por un tema que la comunidad sabe, nosotros, Colombia, y las cifras son variables, pero producimos alrededor de 7, 8 millones de hectáreas al año, ¿cierto? Promediando por los cultivos semestrales, porque si le va bien al papero, el siguiente semestre siembra más papa, si le va bien al cebollero, el siguiente semestre siembra más, y si nos va mal, pues se recortan esos semestrales, entonces por eso la cifra no es una cifra fija. Pero teniendo en cuenta la estructura agrícola que tiene Colombia, me gustaría partir desde este punto, ¿cómo hacemos para fertilizar las 7 u 8 millones de hectáreas y cuál es la necesidad de Colombia en cifras? Ok, bueno, entonces voy a iniciar por la primera parte que comentabas. ¿Cómo están las cifras? ¿Cómo es el mercado? Bueno, como les mencioné al principio, Colombia pasó de ser un duopolio, donde lo estaba manejado el mercado de fertilizantes por 2 grandes empresas, a hoy que tenemos más de 20 empresas comercializando, 15 de importancia. Estas 15 empresas, ¿cómo se reparten el mercado hoy? Yara es el líder. Antes de hablar de cifras, debo hacer una claridad. Conocer los volúmenes de venta de un productor es complejo. Es complejo dadas algunas situaciones particulares, por mencionar algunas. Entre los mismos actores se pueden hacer ventas. Entonces, Yara puede haberle comprado a otra compañía y uno no va a encontrar esa cifra en las importaciones. Lo mismo inventarios. Por ejemplo, en este momento tenemos en el mercado un comentario generalizado de que las empresas pasaron con altos inventarios. Entonces, cuando las empresas pasan de un año al otro con altos inventarios, tú no tienes forma de saber qué inventarios pasaron. El mercado colombiano en importaciones, que es la cifra que realmente podemos tener, está marcando a hoy para 2025 que Yara importó 420.000 toneladas y es el líder indiscutible. El grupo que continúa son empresas de 300.000 toneladas más o menos, que son Precisagro y Nitrofer. En un tercer grupo podemos ubicar empresas que importaron 200.000 toneladas de fertilizante el año pasado, donde está Monómeros, Nutrición de Plantas y Evoagro, sumándole XTS, que es una compañía de ellos también. Seguiría Cepalma con 160.000 toneladas y estaría un grupo de más o menos 80.000 toneladas de importación que son Disan, Cianza, Manuchar y Calpain. Y quiero finalizar relacionando a Diabonos, que importó 40.000 toneladas. Como puertos, como para darle al auditorio una cifra sobre puertos. Buenaventura representa el 46% en el año 2025 de las importaciones y está seguido por Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Ahora, en un futuro, vamos a ver la incursión de Puerto Antioquia. Productos. La urea representa el 30% de los productos. Es una cifra grande. Importante. Y si juntáramos los nitrogenados, el sulfato de amonio le sumaría casi un 10%. Es decir, que en nitrogenados el país emplea un 40% del total. Okay. Esas son las cifras. Ahora hablando de el mercado, cómo ha ido evolucionando y cómo hemos... Ahí te voy a interrumpir porque me encantaría, ya que lo mencionas, me encantaría hablar, tenemos ya los puertos, tenemos las cifras y las compañías. Voy a enlazar inmediatamente esto con los orígenes. ¿De dónde vienen esos fertilizantes? Bueno, el año pasado el principal origen fue China, que es algo particular. Está seguido por Rusia, Estados Unidos. Estados Unidos ha venido creciendo. Esos son los 3 principales orígenes del año pasado. En ese sentido, y eso es importante que la comunidad lo conozca, porque somos dependientes de la nutrición. O sea, si no tenemos estas importaciones con estos países, estos 3, 4 grandes países originadores de la materia prima, pues no podríamos cultivar. Es así de simple. Los temas, y si bien en este espacio no hablamos de política,
los temas de la macropolítica y de la situación que se está viviendo hoy con guerras, con buques, con situaciones que alteran un poco la dinámica logística global, ¿qué crees que nos puede estar pasando en este momento frente a los precios de los fertilizantes y cómo esas importaciones pueden trasladar precios más altos a los productores y de entrada aumentar a nivel de inflación los productos al consumidor? ¿Cómo crees que va a ser esa dinámica de lo que está pasando hoy con la guerra en Medio Oriente y la situación que impacta sobre todo ese fertilizante que viene de fuera? Te voy a dar cifras. Para iniciar, te voy a comentar que Latinoamérica tiene un promedio de dependencia del 72%. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que o lo que aplicamos o las materias primas que necesitamos son el 72% importadas. Impresionante. Pero en Colombia es mayor la cifra. En Colombia estamos alrededor del 90% de materias primas o producto final, la suma de los dos, importados. ¿Por qué hay esa diferencia entre Latinoamérica y Colombia? Porque hay otros países que tienen otras cosas o tienen plantas produciendo. Okay. Entonces no importan tanto. Okay. Ahora vamos a lo que mencionabas. El precio de los fertilizantes obedece a muchos factores. Es algo impresionante. Dentro de ellos, como los principales, y voy a finalizar con la parte geopolítica que mencionaste, está la tasa de cambio. La tasa de cambio impacta en el precio de los fertilizantes. También podemos mencionar los fletes. Los fletes marítimos impactan el precio de los fertilizantes. En el desorden generado logístico por la pandemia, lo vivimos y los fletes tuvieron unos incrementos considerables y afectaron fuertemente el precio de los fertilizantes. La estacionalidad, cuando la India, Estados Unidos, Brasil, como principales productores del mundo, van a comprar fertilizantes, compran tanto que siendo la misma oferta y una mayor demanda, se responde a la ley de oferta y demanda y por lo general los fertilizantes suben. Eso por mencionar algunos. Ahora vamos al tema geopolítico, que es un tema donde precisamente hoy lo estamos viviendo. Esa guerra de hoy está ubicada en uno de los lugares donde más fertilizantes se despacha para el mundo. Estamos hablando de cifras que algunos autores y algunos estudios reportan que más o menos el 30% de los fertilizantes totales del mundo salen de allá, Miller. Increíble. Y más o menos el 40% de la urea del mundo pasa por el estrecho. Es decir, es un tema muy relevante. Entonces volvemos al tema de oferta y demanda. Menor oferta, igual demanda, los precios vienen subiendo. A hoy ya tenemos incrementos de aproximadamente el 40% en nitrogenados. Pasamos de $500 más o menos, precio de importación, por tonelada, CFR por tonelada, a hoy estar hablando de precios de más o menos $700. Pero una cosa importante que debemos tener en cuenta y la comunidad debe tener en cuenta es el impacto precisamente de lo que está pasando fuera de nuestro país, pero que nos impacta de manera, voy a decir directa, esto no siquiera es indirecto, es directo, en el sentido en que tenemos guerra, tenemos dificultades desde el punto de vista de logística, tenemos dificultades desde del origen de la materia prima y la gente dirá, Estados Unidos e Irán se están bombardeando, Israel está bombardeando, eso es un tema geopolítico de Estados Unidos y ellos, pero resulta que la papita, señores, que les va a llegar a su mesa en los próximos 6 meses va a tener impacto de esa guerra. Porque la materia prima, porque la fertilización que necesita esa papa para que llegue a tu mesa va a tener un incremento en nitrogenados de lo que va hasta ahora, aproximadamente un 40%. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando el agricultor compre el producto, evidentemente le va a tocar comprar productos más costosos, que no son culpa de las casas comerciales, son culpa de la dinámica de oferta-demanda global, que muchas veces sí se aprovecha ciertas desórdenes para aumentar un poco los precios, pero que realmente el origen del aumento de los precios tiene, digamos, centrado en una realidad geopolítica. ¿Y esto finalmente qué va a pasar? Pues que el señor vende al de
el fruver vende a la plaza, va a vender más alto para poder recuperar sus costos de producción, y usted, señor, que está en su casa comiendo la papita feliz, pues va a tener una papita más costosa. Y eso se traslada en inflación. Entonces, tuvimos mejor aumento de salario mínimo, pero ahora vamos a tener, por una condición externa a Colombia, ese salario mínimo va a alcanzar un poco menos, porque vamos a tener un impacto directo sobre cómo los costos de producción se impactan en lo que comemos y producimos en Colombia. ¿Es cierto eso que estoy mencionando? Te voy a hacer algunos aportes. Hay cultivos que la fertilización representa entre el 45 y 50% de los costos totales. El promedio está alrededor del 18-20%. Es decir, cuando los fertilizantes suben, los costos de producción se impactan fuertemente más en unos que en otros. Y otro dato que quiero dejar, Miller, hoy estamos hablando de incrementos de precios, pero si la situación continúa vamos a hablar de desabastecimiento, porque no hay la cantidad de plantas adicionales a ese sector que puedan suplir la necesidad del mundo. Y eso sí sería grave. Y vamos a otro tema adicional. En esta situación de este conflicto armado se está hablando mucho de petróleo y yo entiendo la importancia del petróleo en el mundo, todos la entendemos. No estamos hablando mucho de fertilizantes, lo estamos hablando principalmente las personas involucradas en el agro, pero eso va a terminar pudiendo llegar a ser un tema de seguridad alimentaria. De acuerdo. Y vamos a lo siguiente, no solamente se impacta que no está saliendo el producto, sino que no se está comercializando gas en esa zona para otras plantas que producen gas, por ejemplo en Europa o sitios cercanos. ¿Y eso qué va a hacer? Va también a repercutir directamente en el precio. Ahí hay una cosa importante para que la comunidad sepa, y no muchos lo saben. ¿Qué tan ligado están los fertilizantes al petróleo? Mira, hay una frase que me apropié hace poco de un gran amigo y es como una anécdota. Los seres humanos encontraron petróleo buscando agua y encontraron cloruro de potasio buscando petróleo. Y nosotros, es impresionante la forma en que está ligada la producción de fertilizantes, en especial los nitrogenados, al petróleo, que está totalmente relacionado al gas. Así es. En la producción de urea, el mayor costo es el suministro de gas. Increíble. Eso es importante que la gente lo sepa, porque muchas veces somos muy pasionales. Entonces hay unos que dicen no al petróleo, no a las fósiles. Hay otros que dicen tenemos que cambiar la forma y la estructura como la economía funciona. Y no es que unos u otros estén equivocados, pero lo que sí tenemos que validar muy bien son los impactos que genera eso. Entonces es decir, ok, si no hubiese gas, si no hubiese petróleo, no hay fertilizantes, si no hay fertilizantes, nos devolvemos a una época en donde la productividad era insuficiente para alimentar la humanidad. Pero a la humanidad se le ha olvidado que hace un siglo atrás, no mucho tiempo en la historia de la humanidad, habían problemas de hambrunas, habían problemas de dificultad de acceder a alimentación, porque la nutrición jugó un papel clave en poder tener superávit productivo, que hoy tenemos que ser equilibrados definitivamente, que hoy no podemos atentar contra nuestro suelo definitivamente, que hoy debemos tener prácticas sostenibles y sustentables, eso no está en discusión. Pero si no tenemos fertilizantes, en ese equilibrio no vamos a poder alimentar a la población. Y eso va a generar, como dicen por ahí, las próximas guerras van a ser por agua, pero cuando yo hablo del agua, yo hablo de la comida. O sea, las próximas guerras van a ser por no tener suficiente área productiva donde se use el agua y produzca los alimentos, pero para producir estas dos cosas necesitas fertilizantes. Ese es el nivel de correlación tan directa que hay, que la gente tiene que entender los niveles de riesgo en los que la humanidad está, ¿no? Ok, permíteme complementar esa intervención, Miller. Fertilizantes nitrogenados principalmente se producen con gas, pero por ejemplo en la China
una gran parte de la urea la producen con fuente de energía carbón, más cuestionado aún. Más cuestionado en este Más momento. cuestionado aún. Pero venimos evolucionando en el mundo hacia una producción de fertilizantes con baja emisión. ¿Esto cómo se hace? Hay varios tipos. Hay algunos llamados grises, hay otros llamados verdes, que son los de casi nulas emisiones. Y esto es empleando otros tipos de energía. Para usted producir un fertilizante nitrogenado, lo que debe hacer es captar la molécula de nitrógeno que está en el medio ambiente, en la atmósfera. Para esto se necesita energía. Y la energía puede ser el gas, puede ser el carbón, pero también pueden ser energías limpias como la eólica, como la misma agua, como las mismas fotoceldas, o sea, se están ya empleando otras energías. Eso es importante y creo que eso es un punto que lo hablaremos o que lo podemos hablar inmediatamente, que es hacia dónde va el mercado de los fertilizantes y cuál es la innovación que se está generando. No sé si podemos profundizar justo sobre eso que acabas de mencionar. Perfecto. Miller, yo creo que en ese punto sí tengo yo unas posiciones donde puedo encontrar bastante discusión. Yo considero que en la actualidad solamente hay un componente que yo llamo innovación y es la nanofertilización. En este momento estamos hablando de unos productos que, mira, en este momento servirían muchísimo porque con una caneca tú estarías reemplazando cientos de toneladas. Nanofertilización. Porque es que cuando uno que ya lleva 25 años en esta carrera, escucha hablar de inhibidores, recubrimientos, liberación controlada, todo eso hace rato lo inventamos. De hecho, ya no hay patentes. De hecho, de ese tipo de productos ya no hay patentes. Entonces, para mí, en innovación, tenemos como producto los nanofertilizantes, que tienen algunos cuestionamientos y hay algunas inquietudes en cuanto a contaminación y precio. Y en cuanto a innovación en servicio, en atención, en eso sí hemos avanzado muchísimo. Usted ya encuentra empresas en Colombia que te venden el fertilizante y te lo aplican. Te venden el fertilizante y te hacen la asesoría. Te venden el fertilizante y te mapean la finca geosatelitalmente, con análisis de suelos, y te hacen prácticamente, o si lo deseas, llegan a agricultura de punto específico de precisión. Entonces, en eso sí hemos avanzado bastante. Y que creo yo que es a donde estamos volviendo, que le mencionaba al principio, a los productos bioquímico, orgánico, minerales. Es una palabra que suena como si hubiera cogido varias y las hubiera juntado, y así es. Tener parte biológica con los microorganismos, parte química para poder aportar esas dosis altas de algunos elementos como los macronutrientes que necesitamos. Parte orgánica para que el suelo viva, para recuperar suelos, porque hemos degradado suelos. Y parte mineral, porque, por ejemplo, en Latinoamérica sí tenemos algunos minerales y esto también aporta a un mejor desarrollo y a una mejor vida en el suelo. Eso te podría decir sobre innovación. ¿Qué crees que nos está faltando? Si bien la tecnología ya está y es una gran noticia para la producción agropecuaria y la sostenibilidad del campo, ¿qué nos falta para poder generar mayor tipo de penetración de ese tipo de tecnología? ¿Crees que la barrera precio es lo que hoy está limitando el acceso a esa tecnología? ¿O es un tema de conocimiento? ¿O es un tema de que las empresas que venden fertilizante todavía están muy amarradas a la forma convencional? ¿Qué nos puede estar faltando para poder utilizar cada vez menos fertilizantes, ser más eficiente, que las empresas de fertilizantes sigan teniendo un negocio sostenible, porque evidentemente tienen que vivir de algo, pero que esto haga que para efectos de la implantación de tecnología en el campo sea más fluido? Yo voy a hacer ahí otra vez un poco de historia. Hace 25 años, pues yo estaba en una de las grandes compañías de fertilizantes de Colombia. Nosotros vendíamos productos y yo te podría dar fe de que las vendíamos por el producto, porque el producto funcionaba, la gente veía sus beneficios y nosotros nos concentrábamos en que los productos sirvieran. Había como una moral muy grande entre que un producto sirviera y efectivamente le aportara al agro. Hoy Miller, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque es una conclusión que puedo sacar, viene tomando mucha fuerza el marketing.
muchos productos sin efectos muy considerables o incluso no reales, y me duele decirlo, pero es una realidad, terminan siendo comercializados por temas de marketing y de forma de promoción. Ok. Entonces, ¿hacia dónde debemos ir? Las empresas serias que lo hacen y lo siguen haciendo, deben seguir fortaleciendo ese conocimiento de los agricultores, porque es que los agricultores gran parte toman decisiones por el acompañamiento comercial o incluso por la misma asesoría de una persona que está en un mostrador de un almacén agropecuario. De acuerdo. Una agroindustria siempre tiene y tendrá asistente técnico, pero el pequeño y el mediano no. Entonces yo creo que ahí hay un componente ético y moral que las grandes empresas, reitero, lo hacen. Okay. Y que debemos exigir como personas del agro todos los que estamos involucrados. De acuerdo. En este nuevo mundo, digamos que, primero, obviamente el mundo análogo digital ya es parte de nuestra realidad, ¿cierto? Y en el agro sí que se ve mucho más análogo todavía, mucho más conversación, sentarse con el agricultor, tomarse el café, preguntarle cómo le fue, preguntar por la familia. Todavía hay mucha de esa tradición de conectar con el agricultor. Pero se vienen generando nuevas interacciones dinámicas, la inteligencia artificial y demás. ¿Cómo crees que la interacción entre lo que le pasa al agricultor y los datos que hay en campo versus las nuevas tecnologías que masifiquen el análisis permitan ser mucho más asertivos en ese acompañamiento? ¿Qué crees que está pasando? Y si de pronto tienes algún ejemplo de algo que ya use inteligencia artificial o empresas que estén innovando sobre la forma de acompañar al productor. Perfecto, mira, en una visita el año pasado en Brasil, yo estuve viendo de manera muy masiva aplicaciones de fertilizantes con tractores por medio de inteligencia artificial. 0 personas. 0 personas. Un controlador con un computador monitor estando pendiente y unas personas esperando para volver a cargar el tractor. O sea, inteligencia artificial en la agricultura ya se ve mucho, ya ves los drones, ya ves cómo un dron también lo puedes programar y él aplicar en el momento, de hecho de noche, en cualquier momento. Entonces, eso es una realidad y es algo que viene sucediendo y va a seguir sucediendo. Tenemos también ejemplos como, por ejemplo, uno ver cómo la gente ya toma decisiones con apps. La gente entra y mira una app y le muestra una foto y le dice qué deficiencia es esta, qué debo hacer. Algunas funcionan muy bien, otras están apenas en pleno desarrollo. Yo creo que es un tema que es una realidad y es una realidad que aporta y que algunas de las empresas en Colombia ya vienen desarrollando y lo vienen desarrollando bien. Como los tiempos en estos espacios digitales son cortos y la conversación está muy interesante, me gustaría que focalicemos un poco en, tú hablaste de que el 98% o 90 fracción por ciento de lo que entra a Colombia es importado, el nivel de dependencia es muy alto. Entonces, volviendo al tema de fertilizantes y a la necesidad de sensibilizar su uso y su importancia en el sector agrícola, ¿qué crees que debemos hacer para no ser tan dependientes? O sea, ¿hay alguna forma de disminuir la dependencia? ¿Vamos a seguir estando expuestos a que si Estados Unidos, China, Rusia, Oriente Medio llegan a dificultades, entonces la seguridad alimentaria del país estará siempre en riesgo? ¿O cuál podría ser un mensaje para Colombia para disminuir esa dependencia? ¿Tenemos cómo hacerlo? Mira, yo creo que un factor muy importante es preparar bien el suelo. El agricultor tradicional e incluso los mismos técnicos nos enfocamos durante mucho tiempo, yo también lo viví, en la parte aérea de la planta, lo que se ve del suelo hacia arriba, y no mirábamos casi el suelo, no mirábamos las raíces, no mirábamos el componente químico, físico y biológico de los suelos. Hoy en día, mejorar el suelo y tratarlo adecuadamente te pone en una posición donde puedes bajar las dosis de fertilizantes.
¿Por qué? Porque en muchos casos nosotros colocamos fertilizante sabiendo lo que se va a perder por esos defectos del suelo más lo que necesita el cultivo. Punto 1. Punto 2. Latinoamérica tiene fuentes de minerales y de algunas cosas. Nosotros tenemos fósforo, en Colombia tenemos fósforo, tenemos calcio, tenemos silicio, tenemos materiales orgánicos de origen vegetal o animal, donde por darte un dato, las plumas de una gallina pueden tener hasta 7% de nitrógeno. Entonces uno ve gente que ya la entendió, cogen las plumas de gallina de algunas empresas, las secan y las muelen y aplican. Entonces nosotros sí, en definitiva, tenemos caminos hacia esos productos que yo llamo bioquímico orgánico minerales e ir bajando la dependencia internacional de productos. Pero hay algo que sí es una realidad, Miller. Nosotros no tenemos planta de urea. Colombia tuvo producción de urea, la tuvo Abocol y la tuvo Ferticol, una empresa del Estado, pero no tenemos planta de urea, entonces muy seguramente seguiremos dependiendo de urea mientras hagamos esa transformación a producción de urea. Y no tenemos grandes minas de potasio, no tenemos potasio. Fósforo lo podríamos reemplazar en gran medida buscando solubilidad con las fuentes minerales que tenemos de roca fosfórica. Entonces sí hay caminos, pero necesitamos que se vayan traduciendo, porque es que, ¿sabes cuándo empezamos a hablar mucho de esto? En pandemia. En pandemia empezamos a hablar, hey, venga, mire que casi que no nos llegan los fertilizantes, mire que no sé qué, la gente que necesitaba comer, ¿cómo hacemos para buscar mayor seguridad y menor dependencia internacional? Pero necesitamos empezar a concretar ya, porque todos se han involucrado, el gobierno se ha involucrado, se generaron mesas de discusión al tema de fertilizantes, las empresas privadas, la academia, las agremiaciones, pero necesitamos empezar a ver acciones. Perfecto. Para ir cerrando el programa y obviamente agradecerte por esta introducción, seguramente vamos a tener otros episodios a futuro donde seguro vas a estar invitado para profundizar sobre ciertos puntos, especialmente en esos temas de dependencia, de importaciones, que me parece un tema bastante relevante a seguirlo conversando. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál podría llegar a ser un mensaje para la industria de tu parte? O sea, algo que tú dijeras, yo quisiera que la industria empezara a trabajar en esto, que es absolutamente necesario para que el país no solo sea más eficiente, porque entonces viene un mensaje de, si voy a ser más eficiente usando menos fertilizante, desestimulo a las empresas que están vendiendo fertilizante. Entonces, ¿cómo hago que ellas sean partícipes, la comunidad académica y el Estado, de una eficiencia en el uso de fertilizantes y nuevas fuentes, sin desestimular a los inversionistas que están metidos en el negocio y que ganan dinero por cada saco de fertilizante que venden? ¿Qué mensaje tú les dejarías a todo este ecosistema? Creo que el mensaje ya lo han recibido. El mensaje sería que empiecen a pensar más que en la venta de la nutrición vegetal, los productos para fertilizar los cultivos, que empiecen a pensar más en la venta del manejo del suelo y la nutrición vegetal. Entonces ya uno ya ve en algunos países empresas que ya venden los mejoradores y los fertilizantes, y en Colombia ya hay empresas hacia ese camino. Ya empezaron a hacer los programas, ya los venden, ya hablan de un manejo integrado del suelo y la nutrición. Creo que a eso va, y eso no va a desincentivar el volumen de fertilizantes, Miller. Eso va a hacer que los agricultores sean más productivos y que por fin Colombia empiece a avanzar más hacia ese Colombia agrícola del que tanto hablamos nosotros. Perfecto. Pues ahí lo tienen, querida comunidad. Estamos hablando de fertilizantes, de un insumo clave para la seguridad alimentaria de Colombia y del mundo, con una dependencia importante, y hago un resumen, 78% en Latam, más del 90% Colombia, pero que esto no significa que no tenemos vías, caminos de innovar, de impactar y de desarrollar nuevas formas de poder nutrir nuestros cultivos y garantizar nuestras cosechas. Colombia está llamado para ser ese gran país de potencia agroalimentaria, pero necesitamos entender que el círculo hay que cerrarlo, y hay que cerrarlo con logística internacional, con buenas vías internas para que los fertilizantes no solo lleguen desde India, desde China,
a los puertos, sino que puedan llegar fácilmente con costos competitivos hasta donde está el agricultor y que todo esto se traduzca en costos competitivos, en más productividad, cuidando nuestros recursos naturales, nuestro suelo y nuestra agua. Entonces, César, el último mensaje es: si este programa lo puede escuchar todos los productores de Colombia, ¿cuál sería tu mensaje en el cielo? Interesante. Primero que todo, Miller, darle un agradecimiento a todos los agricultores. Ser agricultor no es fácil y ser agricultor es participar en la seguridad alimentaria del mundo. Hay una frase muy bonita que también me apropié, que es que uno en algún momento necesita un abogado, necesita un médico, pero 3 veces al día normalmente necesita un agricultor para producir los alimentos que uno consume. Entonces, primero, un agradecimiento y un mensaje para los agricultores. Miren el suelo. La mayor oportunidad de mejora en la productividad que tiene Colombia está en el suelo. Perfecto. Querida comunidad, ese fue un episodio de Agroapasionados Podcast, así que atentos, estaremos compartiendo más conocimiento y trayendo invitados de lujo como César para que compartan su conocimiento y nos ayuden a ser cada vez mejores agricultores y desarrollar nuestra agricultura de una manera mucho más integral. Muchas gracias a todos por participar. Muchas Gracias, gracias. César. Muchas gracias.